Gravando. Hola, doctora. Vamos a explicar en un pequeño debate la histología renal de la nefrona. Somos mi persona, Ada Caroline, mis compañeros Luis, Guilherme y Michelle. Vamos a iniciar hablando recordando un poquito sobre la anatomía del riñón. El riñón está rodeado de... la cápsula va a estar formada de tejido conjuntivo, va a rodear, encapsular completamente ese riñón. Luego vamos a tener aquí la corteza renal. Vamos a tener debajo de la corteza, dentro de hecho de la corteza, vamos a tener la médula. En la médula podemos observar estas estructuras conocidas como las pirámides renales, pirámides de Malpighi. Y aquí tenemos la papila renal, que es el vértice de cada una de esas pirámides, que va a desembocar en los cálices menores, posteriormente a los cálices mayores, y luego van a drenarse a lo que es esa estructura que se llama la pelvis renal. De ahí la orina formada va a pasar al uréter y el uréter va a transportar esa orina hasta la vejiga urinaria. Tenemos aquí también una pequeña nefronita que pueden observar. Vamos a hablar más adelante sobre los tipos de nefronas, sobre su ubicación. Como podemos ver, aquí está la parte que está en la corteza. Tenemos el corpúsculo renal. Y tenemos aquí el túbulo colector que se encuentra dentro de la parte que sería la médula. ¿Alguien quiere comentar algo más aquí? ¿Que me faltó hablar? No, Está yo creo perfecto. que no. Algo que creo que me olvidé mencionar, la parte de la corteza está formada por rayos medulares y laberintos corticales. La parte de la médula, en cambio, está formada por las pirámides y también las columnas de Werting. Y también podemos ver lo que es un lóbulo aquí, un lóbulo del riñón. Está compuesta por una pirámide y su corteza adyacente. Más adelante hay una diapositiva también sobre un lobulillo. Sí. Eu queria complementar em último slide sobre a pirâmide, sobre a papila renal que você também se ouviu de falar. Solo isso, pode passar. Ada, Sí. pode complementar sobre os raios e os labirintos corticais? Sí, adelante. A composição deles, que são os raios medulares, são todos túbulos retos, que são os coletores e os rectos de nefronas corticais. Já os labirintos corticais são compostos por corpúsculos renais e túbulos contorneados, proximal e distal. Só isso. Tá bem? Excelente. Ok. Bueno, aquí tenemos lo que sería la nefrona y es la unidad funcional del riñón que contiene de 1.3 a 1.5 millones de nefronas y está formada por un corpúsculo renal o de Malpighi o sistema de conductos. Y tenemos el túbulo contorneado proximal que en el asa de Henle, que es un tejido cúbico con microvillosidades y con función de reabsorción. También tenemos el túbulo contorneado distal, que igualmente es cúbico simple y
su función es de secreción. El cápsula de Bowman, o mejor dicho, el corpúsculo, tiene su función de filtración. Y también podemos decir que el tubo colector junto con la nefrona conforman el túbulo urinífero. ¿Y alguien quiere complementar algo más? ¿Algo que faltó? Creo que de los epitelios. Recordar que el único que tiene un epitelio diferente es el asa de Henle. Como vimos en clase, tiene un simple plano. Y lo demás es epitelio cúbico. Y Sí. el túbulo contorneado proximal es especial porque tiene vellosidades, microvellosidades que ayudan su función, como dijo Michelle, de reabsorción. Eso. Sí, Luis quiere complementar las funciones de Yo, cada yo parte. quiero, Guilherme. voy a pasar solo más un poquito sobre la nefrona, que além de ser la unidad básica del riñón, que la maestra hizo en las aulas, ela va a ser fundamental en el proceso de formación de la orina, que también es la doctora ha explicado que hay millones de nefronas en cada riñón. Creo que solo eso hasta ahora. Excelente. De las funciones también, mire, el túbulo contorneado proximal va a hacer la reabsorción. Más tarde creo que mi compañero Guillermo va a explicar qué significa Sí. cada una de esas. Reabsorción, el túbulo contorneado distal va a hacer lo que es la secreción. El túbulo colector es la excreción y primeramente aquí en el corpúsculo renal va a ocurrir la filtración. Exacto. Siguiente diapositiva. Voy a hablar un poquito sobre los tipos de nefrona. La nefrona va a se dividir en tres. En nefrona cortical, la nefrona intermedia y la nefrona justaglomerular. En la nefrona cortical va a estar asociada a la asa de Henle corta, donde entra solo en una pequeña porción de la médula. La nefrona intermedia va a se quedar entre la nefrona cortical y la nefrona justaglomerular. Y la nefrona justaglomerular ela va a estar asociada a la asa de Henle más larga, la asa de Henle larga, y va a penetrar más profundo en la médula. También voy a hablar sobre el corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a se constar de capilares que se van a ramificar desde la arteria renal y van a estar rodeados por una cápsula, que es la cápsula de Bowman. En la misma región, la formación del filtrado glomerular va a se producir a través del proceso de filtración de sangre, que va a impedir el paso de los elementos figurados de la sangre de las proteínas grandes. Entonces, que va a impedir que las proteínas grandes pasen van a ser las células llamadas podócitos. Y el proceso de filtración, creo que mi colega ya ha explicado. ¿Usted puede explicar, Ada, por favor, qué es el proceso? No, yo solo iba a explicar la definición de cada uno. Sí, de filtración, sí. La filtración es la salida de líquido desde los capilares, como podemos ver aquí en la imagen. Sí. Desde los capilares glomerulares al espacio urinario de la cápsula de Bowman. Como podemos ver, están pasando las sustancias, están filtrando. Sí.
Outra coisa, não é que há três, se divide em três tipos lá na nefrona. São três tipos. Isso, Sim, são três sim. tipos. Exato. São três tipos. Fala isso. Pode passar. Eu também queria falar só um pouquinho de los túbulos de la nefrona, los túbulos, que vão ser os túbulo proximal, vai ser a asa de Henle e o túbulo distal, que em el tubo proximal vai ser a região onde se produz a reabsorção de íon, água e nutrientes do filtrado glomerular no processo de formação da urina. Em esse caso, a reabsorção vai ser o transporte de substâncias desde o interior do tubo hacia a sangre. Em la asa de Henle, creio que também vai haver reabsorção, só que da água do filtrado. Em essa região, tem inúmeros canais formados por proteínas que fazem que o local seja permeável à água. Creio que só isso sobre a asa de Henle e sobre o tubo distal vai ser a região que vai regular a concentração de potássio e cloreto de sódio no corpo. O tubo distal também ele vai desembocar em um conducto que é um conducto coletor de maior calibre que vai levar o filtrado à pelvis renal. Em esse conducto, a urina vai se formar a partir do processo final do filtrado. Creio que... E também, para finalizar, eu vou falar sobre a cápsula de Bowman, que também pode ser chamada de cápsula glomerular, que é o extremo agranado de cálice da nefrona. Esta cápsula vai involucrar uma rede de vasos capilares que pode se chamar de glomérulo. Vai ser formada por duas válvulas, como você pode ver na imagem. Uma visceral, que é a interna, que pega as asas capilares, e outra peridental, que é a externa. Também que essas duas vão formar os limites do corpúsculo de Malfinch. Entre esses, os folhetos se encontra o espaço capsular e vai se encontrar também o espaço de Bowman. O corpúsculo de Malfinch vai ter um polo vascular e um polo urinário. O polo vascular, através do qual penetra a arteriola aferente e sai a arteriola eferente. E o polo urinário, onde nasce o tubo contorsionado distal no proximal, tubo contorsionado proximal. Creio que só isso. Sí, solo recalcar que aquí también se denomina entre las capas parietal y visceral de la cápsula de Bowman el espacio urinario también, donde se produce la primera orina. Y seguimos con el compañero Luis. Luis, micrófono. Tu micrófono. Queria... barreira de filtrado glomerular. É onde ocorre a filtração e está composto por células fenestradas endoteliais, por uma membrana basal glomerular e por podócitos. A membrana basal glomerular atua como uma barreira física
e um filtro de íons, um filtro seletivo de íons, restringindo o movimento de proteína, o passo de proteínas. Essa membrana basal de filtração está composta por uma membrana basal capilar, que é composta por endotélio de capilar, e uma membrana basal de podócito, que é uma membrana que impede passo de moléculas grandes. Estas duas membranas formam a lâmina densa, que é uma condensação das duas membranas e é onde ocorre o ultrafiltrado da urina. Já a composição da urina é basicamente 95% de água, 2% de ureia e 2,8% de sais dissoltos e íons e 0,2% de creatinina, amoníaco e ácido úrico. ¿Alguien quiere agregar algo más? Pasamos. ¿Sí? Puede volver al último slide, porque yo hablé sobre las dos válvulas, que es la visceral interna y la parietal externa. Una curiosidad sobre la válvula interna, no curiosidad, pero es fato que ela está formada por un epitelio pavimentoso simples, sostenido por una lámina basal muy tenue. La válvula interna va a tener sus células modificadas durante el desarrollo renal, que va a dar lugar a los podócitos. Solo eso. Interesante. Chicos, nos quedan 10 minutos, vamos a apurarle. Ya. Mi parte aquí. Yo iba a hablar sobre el aparato justaglomerular. Entonces, básicamente, ese aparato va a regular la presión arterial. Cuando hay un cambio de esa presión, se va en la mácula densa que está presente en los túbulos contorneados distal, va a producir la prostaglandina. Esa prostaglandina, aquí hice un esquemita, esa prostaglandina va a ir a estimular las células juxtaglomerulares a que produzcan renina. Esa renina va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde se va a juntar la renina más el angiotensinógeno para formar la angiotensina 1. Esa angiotensina 1 posteriormente va a llegar esta ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina, y va a convertirla, boom, en angiotensina 2. Esa angiotensina 2, por su cuenta, va a ir a estimular lo que vimos, ¿se acuerdan? En la suprarrenal, la zona glomerular de la glándula suprarrenal para que produzca la aldosterona. La aldosterona, a su vez, va a llegar, aquí tenemos una nefronita, va a llegar a actuar sobre las células principales del túbulo contorneado distal, que va a aumentar la absorción de sodio, de agua, por ende, aumentar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Y aquí voy a minimizar un ratito aquí la cámara. Aquí tenemos el mecanismo de la ADH o antidiurética. También lo vimos en clase, el hipotálamo va a formar la antidiurética que va a ser liberada a través de la neurohipófisis y esa antidiurética va a ir a actuar sobre las células principales del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, aumentando la absorción de sodio, de agua y aumentando la presión arterial. ¿Alguien quiere aumentar algo aquí? No está perfecto. No, está bien. Creo que está perfecto como
¿Está bien? Luis, dice. Sí. Ok, entonces seguimos con mi compañero. Sí. Esta parte ya hablamos a principio, hablando sobre el laberinto cortical y los rayos medulares. Los raios são todos os túbulos rectos, os coletores e o recto de nefrona corticalis, e os raios medulares, cambiei. Os raios medulares são todos os túbulos retos, os coletores e o recto de nefrona corticalis, e os labirintos são formados por los corpúsculos renais, que são, e também dos tubos contorneados distais e proximales. ¿Algo más? Entonces, sí, creo que aquí, recordar que aquí vemos un lobulillo, ¿no? Está formado por un rayo medular y en las partes adyacentes del laberinto cortical. Y no sé, Luis, ¿te gustaría mencionar sobre los tipos de células de los conductos colectores? ¿Los dos tipos de célula? Sí, que son cúbico simple y las intercalares. Tenemos y las principales. Las intercalares van a segregar o reabsorber hidrogeniones o bicarbonato de acuerdo a cómo esté la acidez de la persona. Como sabemos, los hidrogeniones... sí. El control ácido-base. Exactamente. Si hay los hidrogeniones son ácidos y el bicarbonato es básico. Entonces es así. Si está muy ácido el medio, va a absorber hidrogeniones, va a sacar eso, lo que está acidificando, y va a secretar bicarbonato. Y así está el control, una de las funciones del riñón, que es el control ácido-base. Las células principales, como mencioné, van a tener el receptor para la ADH. Cuando sienten un cambio de presión y necesitan subir la presión arterial o disminuir la presión arterial, se van a activar esos receptores para la ADH. Sí, ela favorece também a reabsorção de sódio e água, aumenta o volume e a pressão. Exactamente. Y por último, si quieres añadir algo más, perdón. No, creo que só. De ahí. ¿Alguien quiere añadir algo más? Nos queda 3 minutos. No, puede ser. ¿Tiene algo más a decir? Creo que eso es lo... Muy bien. Está bien. Muchas gracias, doctora. Eso fue nuestro debate. Gracias, doctora. Y a ver...